me da paso a hacerte la siguiente pregunta. Allá. Es sobre la propiedad de la industria militar. Creo que es muy relevante reflexionar sobre Uf, esto. Hemos hablado de Navantia, que es de propiedad 100% española, pertenece a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Propiedad de Industriales, me parece que ese es lo que significan las siglas. Entonces, bueno, sí. es lógico, una empresa 100% nacional. Pero otras muy conocidas empresas del ámbito militar, como Santa Bárbara o Expal, pues vemos que antes eran de capital nacional, pero ahora, por ejemplo, Santa Bárbara pertenece a General Dynamics, anglosajona. Creo que es canadiense, no estadounidense, no estoy seguro. Es O que, Expal, que ha sido recientemente, me parece, adquirida por una empresa alemana. Entonces, sí, ¿cómo ves tú Rheinmetall. eso es? ¿Cómo ves tú la situación de la propiedad de las empresas de defensa en España, en los países hispanos, y hasta qué punto se puede pensar que tienes una verdadera defensa nacional si las industrias no son de propiedad nacional? ¿Cómo ves eso? Ese es un tema que me preocupa muchísimo, lo he comentado muchísimo en varios vídeos del canal, incluso hice un artículo sobre ello en el canal, porque en España el 75%, ojo al dato, 75% de las empresas de defensa española pertenecen a capital extranjero. Es decir, 75% es más de la mitad. Solo un cuarto de la industria de defensa española tiene capital, es decir, es propiedad de capital nacional. Pues Lo que ojo al dato porque es brutal. es que es una cosa, es que y me pone hasta nervioso porque yo no sé cómo hemos llegado a permitir en nuestro país, en España, llegar a este punto, 75%. Por ejemplo, Airbus, que es la que produce más ingresos de toda la industria de defensa española, es una multinacional europea cuya participación más destacada la tiene Alemania y Francia. España solo tiene un 3% de la compañía. Imagínate. Es que eso es algo que después nos condiciona porque después en los plazos de entrega de armamento, en el caso español, se retrasan mucho porque al tener capital extranjero, evidentemente ellos priorizan el armamento que vaya primero para ellos y no para España. O pongámonos en una situación de conflicto, imagínate con Marruecos, que por lo Exacto. que sea Estados Unidos no está 100% de acuerdo con nuestra posición. Entonces, esas industrias militares que obedecen a propiedad estadounidense, ¿cómo se comportarían? Ya solo esa pregunta me parece que debe hacer reflexionar pues, a muchos altos mandos y altos gerifaltes en nuestro gobierno y en nuestro ejército. Es que, Es que y además, sería... acabamos de tener pruebas recientes de que bueno, me remito a algunos vídeos de nuestro canal en los Sí, que explicábamos cómo a principios de los 80, pues el embajador estadounidense, bueno, se revelaron hace poco documentos en los que el rey Juan Carlos, ante presiones del embajador estadounidense, pues medio admitía que se podía entregar Melilla a Marruecos. O sea, de verdad, esto hay documentación sobre esto. Entonces, es que tenemos que ser realistas bueno, pensar cómo actuarían estas empresas en esa situación, ¿no? Cuando, por ejemplo, el verdadero interés de Estados Unidos en la zona es potenciar a Marruecos en contra de una Argelia prorrusa, ¿no? exactamente. Y también para evitar el auge del islamismo en la zona, porque Mali, por ejemplo, es un caldo de cultivo para grupos yihadistas y Marruecos hace de contrapeso, pero claro, el problema es que Marruecos se ve fuerte por eso y entonces pues chantajea a España. Y en el caso de que tengamos un conflicto con Marruecos, como la mayor parte de empresas pertenecen a capital extranjero, sea estadounidense o francés también, porque Francia se decanta mucho por Marruecos, pues en caso de conflicto nos pueden negar que usemos esas armas o si no nos niegan que usemos esas armas, nos niegan los repuestos, porque las Exacto. armas se consumen en conflicto. Ya lo hemos visto en la guerra de Ucrania, que el consumo de armamento es brutal y se queda uno sin existencia. Y claro, cuando un país se queda sin existencia, va al cliente a pedirle que le dé más armas. Y por ejemplo, si tenemos una guerra con Marruecos, Francia puede decir, pues no te voy a dar más armas, o es Estados Unidos. ¿Y qué hacemos Exacto. entonces?
Exacto, Es si es que que, es muy obvio. Y la pregunta, que no sé si tú tendrás la sí, información, es, dime. ¿en Estados Unidos hay empresas militares con capital extranjero? Yo diría que no, que pocas. O en Mm, Reino Unido o en Francia. Mira, te voy a comentar, en el caso de Estados Unidos, que están Boeing y Lockheed Martin, que son los contratistas de defensa más importantes del país, ninguna tiene capital extranjero, evidentemente. Porque si no Evidente. decir, porque es de sentido común, porque si Estados Unidos tiene algún conflicto con otro país, una nación le puede boicotear o impedir que le dé suministros en caso de guerra. Después, en el caso de Gran Bretaña, está BAE Systems, que es una gran empresa a nivel mundial en tema de armamento. El consejo de administración y el presidente tienen que ser británicos, no pueden ser de ninguna otra nacionalidad. Y no solo eso, sino que tienen la conocida como acción de oro, que impide que más del 15% de la empresa pertenezca a capital extranjero, que ese es un dato importante. Para, Interesantísimo lo que cuentas, sí. Muy importante. para, porque ellos defienden sus intereses, tienen una perspectiva de la defensa mucho más realista que la que tiene España. Bueno, básico y no unas ideas básicas medianamente claras y no un pensamiento infantil. Si es que solo hay que reflexionar un poco. Sí, porque vivimos en nuestro país en los mundos de Yuppie, como suele decir la expresión, al menos en temas de defensa. Y en el caso francés, aún menos, porque Francia, las empresas de defensa como Dassault o Thales tienen un capital estatal impresionante, porque en el caso de Francia, el Estado apoya mucho a su industria de defensa, cosa que España no hace, pero Bueno, ellos sí. y es que es el modelo, por lo que estamos hablando, que casi habría que replicar porque tenemos éxito comercial, estamos vendiendo. Entonces, es que aparte de aquí crear puestos de trabajo, es que esto nos ayudaría a tener una industria militar propia, puntera, tener un ejército puntero y construirlo dentro, ¿no? Ser independientes en ese sentido, lo que te da verdadera fortaleza. Exactamente, e incluso yo creo que deberíamos imitar el modelo francés en el tema de financiación a terceros países, porque las entidades bancarias francesas dan préstamos a países para que puedan comprar armamento francés. Y eso yo creo que España, a través del Banco Santander, podría hacer, por ejemplo. Ruimán García es un analista especialista en temas militares y de defensa que cuenta con uno de los principales canales de YouTube en español sobre esta materia. Su canal es una excelente fuente de información sobre las noticias más relevantes de los proyectos tecnológicos y de la industria militar hispana e internacional. En esta interesantísima entrevista hablamos con él sobre el éxito de importantes proyectos tecnológicos militares hispanos, sobre la situación de la industria militar y de las evidentes ventajas y oportunidades que supondría avanzar hacia una mayor coordinación, una mayor cooperación entre los ejércitos de los países hispanos.